¿Alguna vez te has preguntado si hacerse un tatuaje es pecado? ¿Es simplemente arte corporal o es una ofensa a Dios? ¿Puede una persona cristiana, temerosa del Señor, llevar marcas en su piel y seguir siendo un verdadero seguidor de Cristo? En el mundo actual, más del 40% de los jóvenes entre 18 y 35 años tienen al menos un tatuaje. Y cada vez es más común ver tatuajes de cruces, versículos, palomas, incluso escenas bíblicas. Pero también hay quienes dicen, eso es una abominación delante de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Depende? En este video vamos a recorrer un camino de reflexión, Biblia en mano, corazón abierto y mente despierta. No vamos a repetir lo que dicen unos u otros. Vamos a buscar lo que realmente dice la palabra de Dios. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Tesoros de la Biblia hoy. Si valoras las reflexiones bíblicas profundas, las preguntas difíciles y el crecimiento espiritual real, este espacio es para ti. Activa la campanita y acompáñanos cada semana mientras desenterramos joyas escondidas en la Escritura. En iglesias de todo el mundo, en grupos de jóvenes, en foros cristianos, esta pregunta no deja de aparecer. ¿Puede un cristiano tatuarse? Y la conversación siempre termina igual. Alguien cita Levítico 19:28. No haréis cortes en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Y ahí para muchos se cierra el caso. Pero, ¿realmente entendemos lo que ese versículo dice? ¿Estamos interpretando correctamente el contexto en el que fue escrito? Te hago una pregunta. ¿Sabías que en el mismo capítulo de Levítico también se prohíbe recortar los bordes de la barba y usar ropa hecha de dos telas diferentes? Entonces, ¿por qué esas cosas las pasamos por alto y los tatuajes no? Aquí es donde entramos en un tema delicado, pero vital. Interpretar la Biblia no es repetir versículos sueltos. Es comprender el mensaje completo de Dios a lo largo del tiempo. Prepárate, porque lo que viene no es una simple respuesta, sino una exploración que puede cambiar cómo entiendes tu relación con tu cuerpo, tu fe y tu Dios. Para entender por qué Dios le dijo a su pueblo, no haréis marcas en vuestro cuerpo. Tenemos que salir del siglo XXI y viajar a un mundo completamente distinto. Un mundo donde cada marca en la piel tenía un significado espiritual profundo y muchas veces oscuro. En culturas como la egipcia, la babilónica y la cananea, tatuarse no era una cuestión de moda. Era un acto ritual, un vínculo con los muertos, una declaración de lealtad a ídolos y dioses falsos. Los sacerdotes paganos se marcaban como ofrenda a sus dioses. Las prostitutas sagradas de los templos llevaban tatuajes específicos. Algunos esclavos eran marcados como propiedad de deidades. Entonces, cuando Dios le dice a Israel, no haréis cortes en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, Levítico 19:28, no está diciendo, los tatuajes están mal porque sí. Está diciendo, no participen de esos rituales paganos. No se contaminen con esas prácticas idolátricas. El problema no era el tatuaje como imagen, sino su propósito espiritual.
Dios estaba formando un pueblo apartado, santo, distinto. Levítico 20:26 dice: «Y me seréis santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos». Cada ley que les dio tenía un objetivo: protegerlos del sincretismo, de la idolatría, de la corrupción de las culturas vecinas. Y los tatuajes eran parte de ese sistema espiritual contaminado. Dicho de otra forma, Dios no estaba regulando la estética, estaba preservando la santidad. Y ahora pregunto, ¿tiene sentido aplicar esa ley directamente hoy sin entender para qué fue dada? Imagina esto: si alguien te dice que los tatuajes son pecado por Levítico 19:28, entonces, ¿también está mal cortarse el pelo a los lados? ¿Usar ropa de algodón con poliéster? ¿Comer camarones o cerdo? Porque esas prohibiciones están en el mismo libro. Y muchas veces en el mismo capítulo. Esto nos lleva a una reflexión muy importante. ¿Estamos aplicando correctamente las Escrituras? ¿O solo tomamos lo que encaja con nuestras ideas preconcebidas? Ahora llegamos a una parte sorprendente, que muchos pasan por alto. El Nuevo Testamento no menciona los tatuajes en ningún lugar. Jesús nunca habló sobre tatuajes. Pablo no los menciona. Pedro tampoco. Ni en los evangelios, ni en las cartas, ni en Apocalipsis hay una enseñanza directa que diga: no te tatúes. Eso, en sí mismo, ya debería hacernos pensar. Si los tatuajes fueran un pecado grave, algo universal, permanente y peligroso para el alma, ¿no habría hablado Jesús de eso con claridad? ¿No lo habría abordado Pablo al enseñar sobre el cuerpo, el espíritu y la libertad cristiana? En el Antiguo Testamento, Dios dio leyes externas para formar un pueblo santo. Pero en el Nuevo Testamento, con Jesús, el enfoque cambia. Hebreos 8:10 dice: «Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré». Ya no se trata solo de lo externo. Dios ya no escribe su voluntad en tablas de piedra, sino en tu conciencia transformada por el Espíritu. Jesús vino a cumplir la ley, y con él llega un llamado más alto. No solo no mates, ama a tu enemigo. No solo no robes, bendice al que te maldice. No solo no te tatúes por ídolos, haz todo lo que hagas para la gloria de Dios. Jesús fue claro, Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Hoy podríamos parafrasearlo así: no lo que está en la piel contamina al alma, sino lo que brota del corazón. En otras palabras, una persona puede llevar el cuerpo limpio, sin marcas, y tener el corazón lleno de orgullo, juicio y odio, mientras que otra puede tener un tatuaje con un versículo y vivir con humildad, compasión y fe verdadera. Te hago una pregunta directa: ¿Dios mira primero tu piel o tu corazón? Este es uno de los versículos más citados cuando se habla del tema. 1 Corinthians 6:19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Pero, ¿qué quiere decir eso realmente? Pablo estaba hablando a cristianos de Corinto que vivían en medio de una cultura inmoral y desenfrenada.
Su advertencia era contra el uso del cuerpo para el pecado, especialmente la inmoralidad sexual, no contra decorarlo, vestirse bien o incluso tatuarse. A veces tomamos versículos fuera de contexto para aplicarlos a todo, pero debemos ser fieles al propósito original del mensaje. El llamado de Pablo no era a una estética santa, sino a una vida consagrada. Tu cuerpo es santo no por estar libre de tinta, sino porque en él habita el Espíritu Santo. Pablo también dice algo poderosísimo. Romanos 14:5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Sabes lo que eso significa? Que hay temas, como el de los tatuajes, que no están explícitamente definidos como pecado o mandato en la Biblia. Y ahí Dios nos llama a usar conciencia, convicción y sabiduría espiritual. No es un haz lo que quieras. Es un decide con responsabilidad en oración, buscando glorificar a Dios. Romanos 14:23. Incluso añade, todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si haces algo sin estar convencido, si lo haces por presión, moda o rebeldía, eso sí puede ser pecado. ¿Y tú? ¿Por qué quieres hacerte un tatuaje? ¿Para expresar tu fe? ¿Para marcar una etapa de tu vida? ¿Para sentirte aceptado por otros? La respuesta que des a esa pregunta puede ser la clave espiritual más importante de todo este tema. Porque ante Dios, no solo importa lo que haces, sino por qué lo haces. Proverbios 16:2 lo dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Dios examina lo que está detrás de tu decisión. Y si tu motivación es glorificarlo, honrarlo y vivir una fe auténtica, tienes libertad para decidir, sin culpa ni condena. Puede parecer contradictorio, pero muchas personas han llegado a Cristo o han abierto conversaciones sobre la fe, gracias a un tatuaje. Un joven cristiano se tatuó el nombre Yeshua en hebreo sobre su antebrazo. En el gimnasio, un hombre judío secular le preguntó qué significaba, y eso abrió una puerta para hablar sobre Jesús como el Mesías. Una mujer con un pasado de adicciones se tatuó una mariposa con el versículo 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese tatuaje le dio oportunidades para contar su testimonio de restauración en cafeterías, en el metro, incluso en su trabajo. Lo importante no es el diseño, sino el propósito. ¿Ese tatuaje está apuntando a Cristo? ¿Es una expresión de tu fe o solo una moda estética? Aquí viene un principio clave que muchos olvidan cuando defienden su libertad. Primera carta a los Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Sí, tienes libertad, pero el amor cristiano limita esa libertad por amor al otro. Imagina que eres líder de jóvenes y algunos de ellos vienen de familias muy conservadoras. ¿Podría tu tatuaje generar confusión o división? Podría ser malinterpretado. Pregúntate, ¿lo que yo hago edifica a otros o podría herir su conciencia débil? No se trata de vivir con miedo a lo que opinen los demás, pero sí de actuar con responsabilidad espiritual. Jesús no vino a agradar a todos, pero tampoco vivió como si nadie importara.
Él amaba tanto a la verdad como a las personas. Efesios 4:16. Siguiendo la verdad en amor. Ese es el equilibrio que debemos buscar. Si decides tatuarte, hazlo con convicción, pero también con respeto. No uses tu libertad como excusa para dividir. Úsala como instrumento para construir. Si estás pensando en tatuarte, detente un momento. No por miedo ni por culpa, sino por sabiduría. Hazte estas preguntas esenciales. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Es por fe o por presión social? ¿Quiero glorificar a Dios o llamar la atención? ¿Qué mensaje transmite este tatuaje? ¿Refleja mis valores? ¿Es coherente con mi testimonio? ¿He orado sobre esto? ¿He buscado dirección del Espíritu Santo o es una decisión impulsiva? ¿Cómo puede impactar a los demás? ¿Edifica o confunde a los que me rodean? ¿Estoy convencido en mi conciencia? Como dice Pablo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Estas preguntas no tienen respuestas rápidas, pero si las enfrentas con honestidad, Dios te guiará con claridad. Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Las decisiones espirituales no se toman solo con lógica. Se toman en oración, en intimidad con Dios. Consulta con personas sabias, pastores, mentores, padres. No tengas miedo de esperar. A veces lo que hoy parece buena idea, mañana te das cuenta que no lo era. Y otras veces, una decisión guiada por Dios deja una huella eterna, tanto en tu vida como en la de los demás. Un empresario cristiano, convertido a los 40, se tatuó discretamente una paloma con el nombre Espíritu Santo en su muñeca. Dice que aunque nunca pensó hacerlo, ahora ese tatuaje le recuerda a quien lo rescató del orgullo y el egoísmo. Una artista cristiana decidió no tatuarse, aunque muchos de sus amigos sí lo hacen. ¿Por qué? Porque en oración sintió que Dios quería enseñarle a ser diferente, aun cuando podía hacerlo. Y en esa renuncia encontró paz. El punto no es el tatuaje. El punto es obedecer a Dios en lo que Él te está pidiendo personalmente. Después de este recorrido bíblico, histórico, espiritual y personal, volvemos a la pregunta inicial. ¿Puede un cristiano hacerse un tatuaje? La Biblia no lo prohíbe explícitamente. El Antiguo Testamento lo relaciona con contextos de idolatría. El Nuevo Testamento no lo menciona, pero nos da principios más profundos. Y esos principios nos guían a la respuesta verdadera. Sí, un cristiano puede tatuarse, si lo hace con oración, convicción, sabiduría y para glorificar a Dios. Y también sí, un cristiano puede decidir no tatuarse, por obediencia, por conciencia, por testimonio. Lo importante no es si tienes tinta sobre la piel, sino si tienes la presencia de Cristo en el corazón. No olvides esto. Isaías 49:16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Dios ya te lleva tatuado. No en papel ni en piel, sino en su amor eterno. ¿Y tú lo llevas tatuado en tu vida? Porque al final, lo que Dios busca no es una marca visible, sino una fe viva, una vida que diga sí a su voluntad.
una luz que brille donde hay oscuridad. Si este estudio sobre qué dice la Biblia sobre los tatuajes te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, el crecimiento espiritual y las enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tienes un tatuaje que refleje tu fe? ¿Estás considerando hacerte uno? ¿Qué te dijo Dios mientras veías este video? Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y guíe cada una de tus decisiones.